Vamos a comenzar la formación de la base de datos de la ley digital. El formador es Carlos Fernández Tortajada, que ya le conocemos de otros años. Y simplemente voy a compartir con vosotros un momentito la pantalla para que veáis cómo se puede acceder desde la página de la biblioteca. ¿Vale? Un momento. Esta es nuestra página de la biblioteca, la página de entrada, y en esta pestaña, en esta caja donde tenéis el icono de bases de datos, podéis ir encontrando todas las bases de datos a las que está suscrita la Biblioteca de Derecho. Algunas también son gratuitas, como estáis viendo. Entonces es simplemente localizar la ley digital. Esta sería una opción. La otra opción es dentro de la lista que tenemos de bases de datos específica de derecho, pues exactamente igual, buscar la ley digital. De las dos maneras se puede entrar. Y una vez que entramos, esta es la pantalla que os va a aparecer y que es la pantalla donde va a trabajar Carlos Fernández Tortajada. Desde fuera VPN. Desde fuera ya sabéis que tenéis que estar con el VPN y el FMA. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ha dicho Julia, pues yo soy Carlos Fernández, responsable de formación en la ley. Y bueno, lo que vamos a dar hoy es un repaso a la base de datos de la ley digital. La base de datos será la que tendréis acceso con todos sus contenidos. Bueno, cuando accedemos a la ley digital, como ha comentado Julia en la presentación, llegamos a esta pantalla. Pantalla en la que tenemos, pues, es el protagonista de la base de datos, que es el buscador, que le tenemos aquí. Desde aquí vamos a poder realizar nuestras consultas en todos los tipos documentales de una sola vez. Bueno, esto es muy útil cuando pues, yo necesito localizar información de todo tipo, necesito legislación, jurisprudencia, algún comentario, un formulario, lo que sea. Pues en vez de estar haciendo la misma búsqueda en cada uno de los apartados de la parte superior, la vamos a hacer desde aquí. Si luego, pues en algún momento necesitamos un tipo de documento concreto, y necesito una sentencia, tengo un número de recurso, la fecha, lo que sea, pues entonces ya me iré al apartado que corresponda, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es conocer los contenidos que tenemos en la ley digital. Vamos a empezar por jurisprudencia. Aquí tenemos todas las sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional y de la Audiencia Nacional, y una selección de sentencias del resto de tribunales hasta 1999. A partir de esa fecha ya no se hace selección y se incorpora todo. Sabemos que todo tiene sus matices, es todo lo que llega al CENDOJ, ¿vale? El Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es el hándicap con el que nos encontramos? Bueno, pues que todos los jueces y magistrados de audiencias provinciales hacia arriba están obligados a enviar sus sentencias al CENDOJ, pero hacia abajo no. Entonces, si el titular del mercantil número 2 de Madrid, por ejemplo, no la quiere enviar, pues bueno, no las tendremos. Pero sí que es cierto que a raíz del acuerdo y la fusión con Aranzadi y la ley, sí que estamos obteniendo muchísima más información de juzgados de primera instancia, con lo cual pues vamos aumentando el número de sentencias que tenemos dentro de la base de datos. Hablamos de más de 8 millones de documentos, en las que están también, por supuesto, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Siguiente apartado, órganos administrativos. Aquí tenemos esos documentos que emanan de otros organismos que no son puramente tribunales de justicia, como puede ser pues, la Dirección General de Registros y Notariado, Dirección General de Tributos, Agencia de Protección de Datos, ministerios, la Fiscalía, etcétera, ¿vale? Luego echaremos un vistazo a lo que hay. En legislación no digo nada porque está todo, legislación internacional, europea, estatal y autonómica. Y también hemos incorporado más de 400.000 ordenanzas municipales en la base de datos de legislación. Siguiente punto es el de códigos, normativa básica. Realmente tampoco se utiliza demasiado. ¿Por qué? Porque para actualizar cualquier norma es más sencillo desde aquí o desde legislación. Si yo aquí pongo, pues yo qué sé, simplemente CC, pues ahí tengo el Código Civil, que por los códigos que tenemos que ir moviéndonos por carpetas, ¿verdad? Para llegar al documento que necesitamos. Pues aquí tendría que abrir pues, la de Derecho Civil, Código Civil y Leyes Civiles Forales Especiales,
otra vez Código Civil y por fin aquí lo tendríamos. Bueno, pues como hemos visto, más sencillo desde el buscador. Luego mostraré también algún ejemplo más. Siguiente punto es el de convenios colectivos de trabajo, todos a texto completo desde 1990. Lo anterior está referenciado, ¿vale? Porque entendemos que documentos tan antiguos pues carecen ya de interés. Y más o menos pasa lo mismo con doctrina. En la base de datos de doctrina tendremos el texto íntegro de todos los artículos y comentarios publicados en todas nuestras revistas desde el año 2000. Lo anterior al 2000 también está a modo de referencia bibliográfica, porque lo mismo, pues a lo mejor algún comentario del año 91, pues bueno, con todos los cambios normativos que hay, posiblemente ya no tenga demasiada validez. ¿De acuerdo? Y en doctrina también tenemos más de 340 libros de nuestro fondo editorial, también a texto completo. Siguiente apartado, casos. En casos, ¿qué son los casos? Los casos son, nosotros todos los años publicamos lo que llamamos los anuarios. Y en esos anuarios, abogados de grandes despachos lo que hacen es comentar asuntos que han llevado. ¿Vale? Pues primero poner un poco los antecedentes de hecho, cuál fue la argumentación, la resolución y pues luego ya un comentario con unas conclusiones sobre el tema. Entonces para mí, sobre todo en el ámbito académico, me parecen unos documentos muy interesantes porque nos dan una perspectiva de cómo hay que manejar determinados asuntos y bueno, pues pueden venirnos muy bien. Siguiente apartado es el de formularios, modelos de escrito de todos los tipos, de todas las materias. Para lo que necesitemos vamos a tener un modelo de todo tipo. Hay demandas, denuncias, recursos, contestaciones, contratos. Bueno, le echaremos también un vistacito. Y por último, tenemos la sección de Al día, que tiene este menú, o si hacemos clic en el título de la parte superior, nos lleva a su página, donde vamos a tener, lo primero, el acceso al diario La Ley, nuestro diario de información jurídica, donde vamos a poder consultar pues, noticias, análisis de sentencias, comentarios. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos, pues igual que accedemos a un periódico generalista para echar un vistazo a los titulares y demás, pues aquí podemos hacer lo mismo. Entonces vamos a ir viendo pues los distintos comentarios. Tenemos las noticias en modo podcast, vemos son 2 minutitos y medio, pues todos los días las noticias del día, ¿vale? Y luego, bueno, pues información de todo tipo, comentarios, opinión, pues también una sección de ciberderecho, ahora con todo esto de la inteligencia artificial en la que estamos metidos, la sentencia del día, otros análisis de sentencias y resoluciones, etcétera, ¿vale? Aquí nos puede pasar que entro un día, quiero echar un vistazo a un artículo, pero no tengo tiempo, por lo que sea, digo, bueno, pues ya lo veré. Esto es un periódico, está vivo, entonces posiblemente entre dentro de 4 días y ya no esté. Pero no pasa nada, porque todo, por supuesto, se va incorporando en las distintas secciones. Y ahí ya sí que tengo pues todo el histórico. Puedo buscarlo. Aquí arriba tenemos un buscador, pues si recuerdo un poco de qué iba, cómo se titulaba, lo podemos hacer. Y abajo del todo tenemos un calendario. Yo esto recuerdo que lo vi el miércoles de la semana pasada, pues me voy a la portada del miércoles pasado. O sea que bueno, tampoco es muy complicado localizar la información en nuestro diario. ¿Qué más vamos a tener? Importante, un apartado que a mí me gusta especialmente, que es este de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Aquí hemos hablado de jurisprudencia, pero todos sabemos que en sentido estricto no todas las sentencias son jurisprudencia. Pues eso es lo que vamos a tener aquí, en este apartado. Las sentencias del Tribunal Supremo que fijan doctrina en interés de ley, que establecen doctrina o que cambian doctrina. Entonces, si yo empiezo con un asunto y mi primera idea es pensar, oye, ¿y el Supremo qué dice sobre esto? Pues vamos a buscar aquí, que va a ser más fácil localizar algo entre 4.000 sentencias que entre los más de 8 millones que tenemos aquí en la base de datos completa, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí lo que podría hacer es utilizar los filtros que tenemos aquí a la izquierda o este buscador. Oye, pues yo quiero saber qué dice el Supremo, por ejemplo, pues de la pensión de alimentos. Pues lo tecleamos, pulsamos en la lupa y ya tengo las 11 sentencias del Tribunal Supremo que, como vemos aquí en la derecha, establecen doctrina en distintos aspectos de la pensión de alimentos. Entonces aquí ya pues
localizo la que más se ajuste a lo que estoy buscando, pues esta misma, por ejemplo, y accedemos al texto completo de la misma. Esto es un buen punto de arranque. ¿Por qué? Porque yo desde aquí, desde una sentencia como esta, de estas que establecen doctrina del Supremo, yo puedo tirar del hilo para buscar más información sobre lo mismo. ¿Vale? Porque claro, yo aquí veo qué dice el Supremo, pero quiero más sentencias, necesito investigar un poco más. Bueno, pues en la parte superior, donde tenemos el análisis del documento, tenemos, por ejemplo, la sección de jurisprudencia relacionada, donde tengo más sentencias en el mismo sentido que la que estamos viendo. Tengo un véase también. Podría tener sentencias en sentido contrario. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí ya tengo no solo del Supremo, sino que vemos después de audiencias provinciales, de TSJs, etcétera. Y también tenemos la opción muy interesante de la normativa aplicada. Entonces aquí nos dice que para resolver este asunto se ha aplicado el 39 de la Constitución y el 93 del Código Civil. Pues yo desde aquí, como decía antes, puedo un poco tirar del hilo y decir, oye, pues si para resolver se ha aplicado este artículo, dame más sentencias en las que se haya aplicado el mismo artículo. Pues ¿qué hago? Simplemente hago clic aquí, me muestra el artículo por si lo quiero consultar y si no, me voy a ver el documento completo. ¿Qué va a hacer la ley digital? Pues va a pasar ahora a ver este código civil, ¿vale? Lo está localizando y una vez que lo tenemos ya en pantalla, cuando lo termine de cargar, nos va a llevar directamente a ese artículo 93 al que hacíamos referencia y desde ahí ya voy a poder consultar toda la información relacionada con ese artículo. Bien, a ver si nos lleva. Y lo vemos. Y no solo jurisprudencia, vamos a tener doctrinas, si hubieras formularios, lo vemos, aquí tenemos ese artículo 93 y tengo, pues por ejemplo, documentos de órganos administrativos, formularios, comentarios y jurisprudencia. Pues si yo hago clic aquí, directamente ya me va a mostrar todas las sentencias en las que, como en esa que teníamos de referencia del Tribunal Supremo, se ha aplicado en su resolución este artículo 93. Entonces ahora ya nos va a dar la lista de resultados y tenemos 25.500 documentos. ¿Que podemos pensar que son muchos? Sí, lo son. Pero si yo, en vez de hacer esto que hemos hecho, una búsqueda muy dirigida a través de un artículo, de una norma, me hubiera venido aquí a jurisprudencia y busco lo mismo, pongo aquí pensión de alimentos y pulsamos en encontrar, que tengo 242.000 sentencias, o sea, muchísimo más. Hemos multiplicado por 10 el número de sentencias. Entonces, como yo digo, pues esa búsqueda a través de un artículo concreto de una norma es muy efectiva y nos va a dar también unos resultados muy precisos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más vamos a tener en este al día? Pues ya novedades, de ahí lo de al día. Tenemos, pues por ejemplo, consulta las sentencias del último mes. Si yo sé que la sentencia que estoy buscando se acaba de publicar, pues no busques como hemos hecho antes en todo. Busca en los últimos 30 días. Bueno, pues aquí tenemos pues 1.100 y pico, porque digo lo mismo, pues es más sencillo trabajar con ello, con 1.000 y pico, que con los 8 millones y pico. Vale. Y con el resto igual, pues novedades legislativas, que se ha publicado hoy en el BOE, y aquí tendremos también acceso a proyectos y proposiciones de ley, últimos convenios colectivos, documentos de órganos administrativos, que es lo último que se ha publicado de autor en nuestras revistas. Bueno, y luego, pues igual lo de Te Contamos en 3 minutos, que es el podcast ese que hemos hablado antes, y luego aquí pues también pues algunos vídeos, pues igual las noticias, sobre administraciones públicas, pues algunos encuentros digitales que hemos ido celebrando y aquí pues podríamos acceder a ellos. Vale, o sea que bueno, tenemos aquí esta colección que puede ser bastante interesante. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos en Al Día. A la hora de buscar, ahora quiero información, lo que hemos dicho al principio. Yo puedo necesitar todo lo que haya sobre un tema, que utilizaría este buscador, o algún documento en concreto, entonces ya me iría a la parte superior. La ley digital nos va a ofrecer siempre ayuda
a la hora de buscar la información. Ayuda a modo de sugerencias, ¿vale? Si yo aquí empiezo a teclear cualquier asunto, cualquier concepto, lo que sea, vemos que, aunque yo ponga simplemente una C, ya me están saliendo cosas abajo. Si yo voy tecleando, ¿vale? Pues vemos que va cambiando esa información. Pues yo voy poniendo lo que me interese y me va dando esas sugerencias, ¿vale? En este caso, me puede dar sugerencias de legislación, como este Real Decreto, ¿vale? Pues este otro. Tenemos igual más normas, leyes forales, y me puede dar también, como vemos, comentarios. Pues un comentario sobre este asunto. ¿Que me interesa el documento que me aparece aquí? Pues hago clic sobre él y directamente accedo al mismo. No tengo que estar pasando por ninguna lista de resultados. Esto por un lado. Y por otro lado, en la derecha tenemos sugerencias de búsqueda. Estos son búsquedas ya realizadas por otros usuarios y que sabemos que han dado buenos resultados. Entonces, de esas veces que digo, ¿y cómo busco yo esto? Pues vamos a ver, pues ponemos las palabras clave, el fondo de la cuestión, de lo que estamos buscando, y miro a ver si algo de lo que me sugiere, pues me abre un poco los ojos, ¿vale? Me da un poquito de luz para ver por dónde podríamos tirar. ¿Que me interesa cualquiera de ellas? Pues hacemos clic sobre el concepto y me lo va a subir aquí arriba al buscador. ¿Que no me interesan las sugerencias? Que digo, bueno, tú búscame esto que ya veré yo lo que hago con los resultados. Pues nada, pulsamos en encontrar y nos lleva a la lista de resultados donde hemos encontrado pues de todo tipo de documentos, como vemos, de jurisprudencia, de los administrativos, etc. Y aquí lo que me va a hacer también, me va a ofrecer otra ayuda con la primera pestaña de mejores resultados. Esta pestaña lo que me va a mostrar es una selección de los hasta 4 como máximo documentos de cada tipo en los que las palabras que hemos empleado en nuestra consulta cobran especial relevancia. Entonces, de estas 111.000, casi 112.000 sentencias, pues tengo las 4 más interesantes. Lo mismo con los formularios, con la legislación, exactamente igual. Además, con legislación esto es interesante, porque ya no es que me diga es este documento, esta norma, sino en qué artículos en concreto o dónde, en cuál de estos artículos se encuentran las palabras que hemos empleado en la consulta. Vemos que dice lo de términos de búsqueda encontrados en, pues el artículo 2, la introducción, el artículo 1. En esta norma quizá no tenga mucha utilidad. ¿Por qué? Porque es una norma específica que trata sobre lo que estamos buscando. Pero si yo he buscado algo y como resultado de legislación me da, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil, pues ahí sí que es muy interesante que me diga en qué artículo está cuando se trata de una norma tan extensa, ¿vale? Y con el resto, igual. Conceptos de nuestras guías jurídicas, aquí me va a explicar qué es una cláusula suelo, qué son las cláusulas abusivas hipotecarias, etc. Tenemos documentos de órganos administrativos, pues de la antigua Dirección General de Registros y el Notariado, ¿vale? Pues igual, información pues, de haciendas forales, etc. Tenemos doctrina, comentarios, ¿vale? Pues publicados, vemos pues en el diario de la Ley, en la revista Actualidad Civil, y siempre que estemos en esta lista de resultados y me aparezca esta T en los documentos de doctrina, esto me da a entender que tenemos el texto completo del documento. Si no tuviera T, no hay texto, ¿vale? Si no hay texto, ¿por qué? Es por lo que hemos dicho al principio, porque sea anterior al año 2000. Vale, pero si es posterior, como en este caso, o este otro, sí tendremos el texto. Pero si fuera anterior, no lo tendríamos. Y con el resto exactamente igual, pues casos, por ejemplo, pues aquí un documento pues de este despacho de Pérez Llorca, ¿vale? Tenemos despachos como Clifford también, bueno, pues esos comentarios sobre asuntos. ¿Vale? O sea que aquí tendríamos pues una primera aproximación a los resultados que nos ofrece la base de datos. También vamos a tener información simplemente en la lista de resultados, donde podemos encontrar, por ejemplo, en jurisprudencia, pues esta estrella. Pueden encontrar sentencias o documentos con una estrella o con 2. Eso es el interés del documento, es una sentencia de especial interés. Las sentencias, cuando se analizan,
se puntúan por interés, siempre bajo unos criterios objetivos, evidentemente, que tenemos en la editorial. Si tuviera un 9 o un 10, 2 estrellas. 7 u 8, 1 estrella. Ya por debajo de 7 no ponemos nada. Vamos a tener, pues, quién es el ponente. En la derecha, pues aquello del casuismo relevante, lo que hemos visto de establece doctrina o cambia doctrina. También nos puede dar información, si en esta no, porque es del Supremo, pero en sentencias de tribunales inferiores, TSJs, audiencias, juzgados, etcétera, me puede poner aquí sentencia confirmada o sentencia revocada. Entonces yo ya sé, pues, que esa sentencia se recurrió en un momento dado y la instancia superior o la revocó o la confirmó. Entonces podemos, un poco, luego veremos cómo seguir el hilo de la historia de un asunto. Podemos tener también el a favor y en contra. Vemos que dice a favor del consumidor, en contra de la entidad financiera. Esto no todas las sentencias lo van a tener, ¿vale? En sentencias, por ejemplo, que tienen estimaciones parciales, no vamos a poner nada, ¿vale? Porque, bueno, pues una parte de la sentencia está a favor de uno, pero a lo mejor la otra parte está en contra. Entonces, pues en esos casos, pues habrá que leerse la sentencia y ya está. Y luego tenemos el extracto dinámico, que es esta ventana donde vamos a tener, pues, únicamente los párrafos o fragmentos de la sentencia o del documento donde están las palabras que hemos empleado en nuestra consulta. Y esto, como vemos, son enlaces. Desde aquí abriría el documento y me situaría en este punto, porque a lo mejor esta información sola no me da todo el sentido que necesito y hay que leerlo en contexto, ¿vale? Pues lo haríamos así, ¿vale? Desde aquí saltaríamos a la sentencia y me pondría en este párrafo. En jurisprudencia es muy útil. A mí me parece también muy útil en legislación, porque me va a mostrar el artículo o el apartado de un artículo donde están esas palabras que hemos empleado en la consulta. O sea que, bueno, lo podemos ir utilizando también desde aquí. Bueno, pues esto es la pantalla de mejores resultados y todo lo que vemos aquí en el índice de resultados. Pero hay más información. Si yo entro en un documento, tenemos el texto completo del mismo, como hemos visto antes, ¿vale? Siempre hemos subrayado en amarillo las palabras que hemos empleado en la consulta. Tenemos enlaces a todos los documentos que se citan, pues aquí a una sentencia, a un artículo de una norma, a lo que sea, ¿vale? Siempre vamos a tener esos enlaces. Y en la parte superior, que hemos visto antes un par de pinceladas, tenemos más información, como por ejemplo el íter procesal. El íter procesal lo que me va a mostrar son las distintas instancias por las que ha ido pasando este asunto, ¿vale? Esto partiría del juzgado de primera instancia número X, seguramente de Huelva. Pero si ese magistrado es de los que ese juez es de los que no nos manda las sentencias, pues no lo podemos tener. Si es de los que sí, aquí aparecería. Luego, esto llegó a la Audiencia Provincial de Huelva y terminó en el Supremo. Bien, hay muchas veces que estamos en una sentencia del Supremo y nos pone una frase que a mí me da mucha rabia, que es la de se dan por reproducidos los hechos de la sentencia recurrida. ¿Qué pasa? Que me quedo un poco a medias en cuanto a la información que necesito conocer. Bueno, pues para ir a la sentencia anterior no tengo que buscar la base de datos. Me iría al interprocesal y voy a ver qué decía la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva. ¿Vale? Y entonces aquí me puede pasar lo que he comentado un poquito antes. Imaginemos que estábamos buscando esta sentencia. La hemos encontrado, empiezo a leer y veo, ojo, sentencia revocada. ¿Vale? Porque vemos que aquí nos dice a favor de la entidad financiera y en contra del consumidor. Una vez que yo estoy en esta sentencia, digo, bueno, vale, sé lo que ha pasado aquí, pero me dice que esto ha sido revocado. ¿Por qué? Pues me iría de nuevo al íter procesal y ver a ver qué dijo el Supremo para darle la vuelta a esta sentencia, que vemos que ahora ya está a favor del consumidor y en contra de la entidad financiera. O sea que nos podemos mover un poco por toda la historia del proceso. Además del íter procesal que tenemos, como hemos visto antes, normativa aplicada, en este caso, pues varios artículos de distintas normas, jurisprudencia relacionada en sentido equivalente, vemos que aquí hay un montón, ¿vale? Pues aquí podemos, ya digo, trabajar bastante con esto. Podemos tener un comentario, siempre que estemos en sentencias de este tipo, ¿vale? Pues que establecen una doctrina o demás,
Pues ve porque hay un comentario, dice efectos de la sentencia que estimó una acción colectiva de cesación de la cláusula suelo. Bueno, pues tendríamos ese comentario. Conceptos de esas guías jurídicas que hemos visto antes, pues aquí me va a explicar qué es una cláusula suelo. Doctrina, comentarios sobre este tema, ¿vale? Que además esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho la búsqueda, si no, ahora vamos a volver a la lista de resultados y lo vamos a ver, había, creo recordar, más de 500 documentos de doctrina, ¿vale? Pero si a mí me interesa esta sentencia, aquí tengo seleccionados los comentarios que más hacen referencia al sentido de esta sentencia. E incluso podemos tener comentarios, ¿vale?, a la sentencia o a una sentencia similar a la que estamos viendo. Y luego, por último, las voces de clasificación, que bueno, esto ya no tiene tampoco demasiado interés gracias al buscador de la base de datos. O sea que tenemos mucha más información, además de lo que es el texto propio de la sentencia. Si volvemos a nuestra lista de resultados, aquí tenemos, pues eso, los mejores resultados. Pero yo puedo pensar, oye, pues yo soy un abogado, pues de, no sé, Asturias, por ejemplo, y me parece muy bien lo que diga el Supremo, pero yo quiero ver qué se cuece en mi audiencia, que es donde yo más voy a trabajar. Pues en ese caso ya me tendré que ir a jurisprudencia. Y vamos a trabajar con las casi 12.000 sentencias. Yo siempre comento que no nos debe asustar tanta información, ¿vale? Porque tenemos herramientas y filtros más que suficientes para, ya digo, para trabajar con 112.000 sentencias. Tenemos todos estos filtros que aparecen en la parte izquierda, que ahora hablaremos de ello. Pero tengo también aquí este buscador, que me permite, pues, afinar un poquito. Claro, yo puedo pensar, ¿cómo no me van a salir 112.000 si he puesto solo cláusula suelo? Si hubiera puesto algo más, posiblemente habría ajustado un poquito más mi consulta. Bueno, pues lo puedo poner ahora si quiero, ¿vale? No hace falta que si ahora se me ocurre otra cosa, vaya hacia atrás y reformule la consulta. No, pues aquí ya pongo lo que se me ocurra. ¿Que no se me ocurre nada? Pues tenemos este más en la parte derecha, que lo que me va a ofrecer son sugerencias. Va a decir, ¿por qué no usas algo de lo que te estoy poniendo aquí? ¿Vale? Pues si algo me interesa, digo, pues venga, abuso, por ejemplo, acepto y con esto incorporo esa palabra en mi búsqueda. Pues ya tengo 100.000, nos quedan pocas, me he quitado casi 12.000 de en medio. Si ahora se me ocurre a mí algo que poner, lo puedo incluir yo. También puedo poner, yo qué sé, innovación. Lo tecleo, pulso en la lupa y, bueno, 41.000. Ya poco a poco vamos bajando el número de documentos. ¿Qué más tengo? El tribunal, lo que habíamos comentado. Yo puedo decir, mira, vale, me quedo con las del Supremo para un poco ver ese criterio, como decíamos antes, pero de las 36.000 y pico de audiencias provinciales yo no quiero todas. Quiero solo, pues la que a mí me afecta, pues la de Asturias, habíamos dicho, ¿no? Pues Asturias. Pulsamos infiltrar y ya voy reduciendo más el número de documentos. 3.230. Recordemos que partíamos de casi 112.000. Tenemos la jurisdicción, en este caso no tiene ningún sentido porque es todo civil, esto es residual que está penal, pero bueno. Podemos filtrar, oye, dame los últimos 3 años, no me des todo, ¿para qué quiero tantísima información? Dame lo más reciente. Vale, pues 2.300. Y tengo también el a favor y en contra de. Vale, pues a lo mejor yo quiero, depende de a quién esté representando, a favor del consumidor. Pulso en filtrar y reduzco todavía más el número, ¿vale? 309. En cualquier momento puedo incluir algo más si quiero, ¿vale? Pues ahora se me ocurre que vamos a poner también lo de los gastos de establecimiento de hipoteca. Pues venga, añado gastos a mi búsqueda. Pulsamos en la lupa y otra vez, pues mira, ya 99. Igual que voy poniendo filtros y opciones, como hemos visto, las puedo quitar. Voy a decir, oye, ¿para qué quiero tantos años? Sí, ya estamos a finales del 24, pues vamos a ver solamente lo último. Pues quito el 22, quito el 23 y filtro otra vez.
Bueno, pues 47 documentos. Con esto ya puedo ir empezando a trabajar. Y además, si nos fijamos, de estos 47, me sigue diciendo que hay 4 que son los más interesantes. Bueno, pues yo puedo ver primero esos 4, ¿vale?, que me está mostrando aquí, y luego ya pues sigo con el resto. Si por lo que sea llego a este punto, empiezo a ver las sentencias y algo no me cuadra, parece que esto no se ajusta mucho a lo que yo estaba buscando, a lo mejor tenía que haber puesto otra cosa, no sé. Bueno, pues no hace falta que vaya quitando los filtros uno a uno. Le digo ir a la lista de resultados inicial y empiezo de nuevo. ¿Vale? Pues pongo otra palabra, otros conceptos, lo que sea, ¿vale?, para ir intentando afinar un poquito la consulta. Al cambiar de tipo de documentos, nos van a cambiar los filtros que tenemos aquí. Si ahora nos vamos a órganos administrativos, pues que tengo Dirección General de Tributos, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Protección de Datos, vemos incluso haciendas forales, el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Transparencia, ¿vale? Pues tenemos otro tipo de organismos. Tenemos también el suborganismo, que esto afectaría a los documentos que vengan de la Dirección General de Tributos. Vemos que aquí nos dice que tenemos 74 y aquí en suborganismo 74. La Dirección General de Tributos está estructurada por subdirecciones y cada subdirección pues afecta a un impuesto en concreto. Vemos Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, sobre personas jurídicas. Entonces, si mi búsqueda es sobre un impuesto en concreto, lo que me interesa, pues aquí podré filtrarlo. Y selecciono solo las resoluciones o las consultas a esta Dirección General de Tributos sobre ese impuesto. Luego tenemos el tipo de resolución, que es una consulta, una resolución, informe, acuerdo circular, dictamen, etcétera, y el año. ¿Vale? Pero bueno, se filtra, igual tengo aquí las sugerencias. Lo que funciona exactamente igual. Tenemos la legislación. ¿Qué filtros? Pues el ámbito, el rango, las materias y poco más. Legislación no tiene mucho más filtros. La doctrina, lo que decíamos, 590 documentos. Yo en doctrina, habitualmente, lo que aconsejo es reordenar la lista de resultados. La ordenación por defecto que tiene la ley digital es la relevancia, ¿vale?, como vemos aquí. Pero yo lo podría cambiar. Y yo en doctrina digo, oye, pónmelo por fecha descendente, porque querré primero los últimos comentarios que se hayan publicado. Porque a lo mejor me pone el primero uno del año, pues eso, 2002, y bueno, pues a lo mejor no me interesa tanto. Entonces vemos, pues tenemos aquí, pues este documento, pues de la revista Práctica de Tribunales, de noviembre y diciembre. Tenemos este otro artículo publicado pues en el diario La Ley del día 3 de diciembre. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tengo lo último, lo más reciente, lo primero. ¿Que me gusta más la relevancia? Pues lo vuelvo a cambiar. Esto ya como queramos o según necesitemos la información. Tendremos los casos, como hemos visto antes, que simplemente, pues bueno, sí, que vemos uno, así ya vemos este tipo de documento que es muy interesante, pues de este despacho de Pérez Llorca, de este abogado, Albert Poch, y pues aquí nos habla, pues dice, a propósito del auto de la Audiencia Provincial de Barcelona del 9 de octubre. Nos hace un pequeño resumen. Luego, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Cuál fue la resolución jurídica? Y después un comentario sobre este asunto, al igual con sus enlaces, como todo. Y al final del comentario, pues unas conclusiones. Entonces, esto ya digo que a mí, en este ámbito, me parece muy, muy interesante este tipo de documento. Bueno, volvemos a nuestra lista de resultados y luego, ¿qué vamos a tener ya? Pues conceptos de esas guías jurídicas, ¿vale?, que me va a explicar qué son, y formularios, los modelos que, como he comentado, se pueden cumplimentar directamente en la pantalla de la base de datos. Yo aquí ya podría ir rellenando estas cajas de texto, ¿vale?, con lo que corresponda, y luego, una vez que me lo descargue, por ejemplo,
como un documento de Word, todo lo que he cumplimentado en estos campos aparecerá perfectamente integrado en el documento final. ¿Vale? No habrá que estar quitando las líneas de puntos ni nada de esto. ¿Vale? Y por último, que esto hemos implementado no hace demasiado tiempo, tenemos esta última pestaña de Legalteca. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es sincronizar, por decirlo de alguna forma, la búsqueda en las dos plataformas que tenemos. Por un lado, la base de datos y por otro lado, Legalteca, que es nuestra biblioteca digital, donde aquí se habla ya de libros electrónicos. Entonces, yo aquí le puedo decir, oye, mírame, además de lo que hemos encontrado en la ley digital, ¿qué hay en Legalteca sobre este asunto, sobre esta búsqueda que yo he hecho? Entonces, en función de la cantidad de publicaciones que tengamos, pues te podrá tardar más o menos. Entonces me dice, pues mira, el diario de la ley de 22 de marzo, pues en la sección de opinión, tribuna, pues tenemos este estudio. En este otro diario, también. En la revista Actualidad Civil, en la ley mercantil, en esta otra revista. Incluso puede que en algún libro también nos aparezca algún resultado. Vale, pues aquí, como vemos, me va localizando entre todas mis publicaciones donde hay algo sobre lo que hemos buscado. ¿Que me interesa a cualquiera? Pues si yo hago clic sobre pues, este apartado, por ejemplo, pues ahora ya sí, en otra pestaña me abrirá Legalteca, me abre esa publicación y me sitúa en el punto donde está ese texto que me interesa. ¿Vale? Y esto ya es distinto a base de datos, esto ya es un libro electrónico como todos conocemos, ¿de acuerdo? O sea que bueno, hemos incorporado esta opción también aquí. Bueno, pues esto sería la búsqueda por todos los contenidos. Luego, cuando yo lo que necesito es algo más concreto o tengo una idea de cómo buscar lo que necesito, si por ejemplo quiero solo jurisprudencia, pues me vengo aquí, donde tengo ya los campos específicos para buscar este tipo de documento. Tengo pues el texto, la fecha, número de sentencia, lo que son datos ya objetivos del documento, número de sentencia y año o número de recurso. Bueno, referencia a la ley es difícil que la conozcamos, esto es un campo más antiguo, pero bueno, ahí estaría. El tribunal, el tipo de resolución, si es una sentencia, un auto, una providencia, la jurisdicción, quién es el ponente, ¿vale? Si yo, imaginemos que estoy ejerciendo y voy a poner una demanda sobre un asunto y sé quién es el titular del juzgado donde voy a ir a presentar esa demanda, pues voy a buscar sentencias de ese juez o de ese magistrado para ver un poco el sentido del fallo en sus resoluciones sobre el tema que me interesa. Tenemos también las voces, que bueno, ya se usa poco, disposiciones aplicadas, que esto es muy interesante, ahora hablaremos de ello, y también el a favor y en contra. Si nos fijamos, buscar aquí utilizando todos estos campos es lo mismo que hemos hecho antes, pero un poco en sentido inverso. Antes, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto cláusula suelo, hemos pulsado en encontrar, y cuando teníamos los resultados, nos hemos puesto a poner filtros, ¿vale? Aquí lo hago al revés. Primero relleno todo lo que conozco y después busco. De hecho, si yo aquí pusiera en el buscador cláusula suelo, hemos puesto abuso, novación y gastos, ¿vale? En fecha le digo 2024, queremos el último año. En el tribunal selecciono el Supremo y la Audiencia Provincial de Asturias, ¿vale? Y en el a favor buscamos al consumidor, que es lo que hemos marcado. Pulsamos aquí y ahora pulso en encontrar. Me salen las mismas 40 y tantas sentencias, no recuerdo exactamente el número, que nos han salido antes. Sale igual. Entonces, ¿cuándo utilizo una fórmula y cuándo utilizo la otra? Si tengo todo muy claro, pues primero rellena todo lo que sepas, ¿verdad? Para ir directamente al grano. Si no lo tengo tan claro, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Busca por palabras y con esas sugerencias, con los filtros, etcétera, pues vamos a ir trabajando sobre ello. Pero ya digo que al final es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una búsqueda, vamos a rebobinar un poquito, nos vamos a ir
a esta sección de disposiciones aplicadas. Si nos vamos al principio de la sesión, recordemos que hemos hecho esa búsqueda de la pensión de alimentos, ¿verdad? Habíamos llegado a una sentencia en la que se aplicaba el artículo 93 del Código Civil. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido al Código Civil, nos hemos puesto en el artículo 93 y hemos pulsado en el mazo, ¿verdad? Y nos ha dado las 20 y tantas mil sentencias en las que se había aplicado ese artículo. Bueno, pues desde aquí puedo hacer lo mismo. Desde la sección de disposiciones aplicadas, aquí tengo un pequeño buscador y si no tengo una carpeta, normas básicas y otras normas. Pues, ¿qué voy a hacer? Hombre, evidentemente el Código Civil va a estar en normas básicas, aquí le tengo, abro su carpeta y o bien pongo el artículo o desplegando todo el articulado, selecciono el artículo 93. Lo marco y ya le tengo aquí. El 93, o puedo ser más preciso, decir, oye, quiero el 93.2, por ejemplo. ¿Vale? Ya esto afina muchísimo la consulta. Pero si recordamos, en esa sentencia nos decía que se había aplicado el 93 del Código Civil y el 39 de la Constitución. Claro, con el sistema que hemos visto antes de ir al Código Civil, ir al artículo 93 y hacer clic en el macito, solo me da los del artículo 93. Pero ¿y si quiero dos artículos? A lo mejor aquí quiero el 93 y el 94. O, como decía esa sentencia, quiero el 93 del Código Civil, me voy otra vez arriba, lo cierro, abro la Constitución, abro también su articulado y me voy al 39. ¿Vale? Entonces, cuando ahora yo pulse en encontrar, va a buscar sentencias en las que se haya aplicado una, sentencias en las que se haya aplicado el otro o sentencias en las que se hayan aplicado los dos. ¿Vale? Con eso, en una sola búsqueda, abarco toda la información. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco jurisprudencia. Yo sé que en jurisprudencia es donde más me extiendo, porque como es donde más documentos hay, pues hay que tener muy claro cómo filtrar la información. Porque ya digo, son casi 9 millones de documentos, pero bueno. El resto, lo mismo. ¿Que me voy a órganos administrativos? Pues es básicamente como jurisprudencia, ¿verdad? Tengo las disposiciones aplicadas, las voces, el tipo de resolución, solo que aquí cambia un poquito, ¿verdad? Vemos Tribunal de Cuentas, tribunales económico-administrativos o administrativos, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, mercados y competencias. Como decía antes, estos no son tribunales como tal. Y luego, por si acaso nos hace falta en alguna ocasión, si bajamos al final del listado, tenemos esta carpeta de órganos consultivos, donde tenemos desde el Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y las juntas consultivas de contratación administrativa. Bueno, digo por si nos hiciera falta, que sepamos que están dentro de esta carpeta. ¿Vale? Pero por lo demás, se busca exactamente igual. En legislación, lo mismo. Voy a tener el buscador, número de disposición y año, la fecha de disposición, fecha de publicación, el marginal, no sé si alguien habrá buscado alguna vez por el marginal del boletín, ¿verdad? La referencia a la ley, lo mismo, el rango, en qué boletín se publicó, el ámbito que es legislación internacional, europea, estatal, autonómica, de qué autonomía en concreto es, ¿vale? Incluso si desplegamos, pues puedo buscar algo publicado en el boletín provincial de Guadalajara, pues ahí lo podemos localizar también. El organismo, quién ha publicado, pues es un ministerio, es lo que sea, y también las voces. Comentaba yo antes lo de no utilizar los códigos. Recordemos que aquí pusimos CC y ya nos sugería el Código Civil. Si ponemos pues LPI, pues la Ley de Propiedad Intelectual. Que le pongo ET, pues me hace caso, el Estatuto de los Trabajadores. E incluso, y nos vamos a quedar con esta fórmula, ¿verdad? Si estoy buscando, pues, por ejemplo, el artículo S93 de antes, o un artículo, pues, el 40 del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, ya que tenemos aquí el ET, pues tan sencillo como ponerle abreviatura de artículo, el número y la abreviatura de la norma, ART40, ET. Pues aquí me sugiere ya el artículo 40 del Estatuto. Pues hago clic en él y listo. Me abre la norma y me sitúa en ese artículo en concreto. Aquí tenemos
artículo 40, donde, como antes, pues lo hemos visto, tenemos toda su documentación relacionada del artículo 40 o del 40.1, para ser más concreto, o del 40.2, punto 3, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos esto de consultar otras redacciones. Cuando yo llegue a un artículo que estoy buscando, si me pone esto, es que este artículo ha sufrido alguna modificación. Entonces yo aquí puedo consultar, oye, ¿se ha modificado este artículo 40? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. O quiero informarme de cuándo ha sido la última vez que se ha modificado. Pues pulso en consultar otras redacciones y aquí tengo, me dice la redacción vigente desde el 22 de agosto de 2024. O sea que se ha modificado hace relativamente poco. Yo a lo mejor no era consciente de esa modificación. ¿Qué pasó? ¿Qué se modificó del artículo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a compararlo con la redacción anterior. Ahora tengo, como vemos, las dos en paralelo. ¿Y qué hago? Comparo los textos. Quiero saber en qué punto se ha modificado. Pues yo voy bajando y veo aquí, por ejemplo, que me va a subrayar en amarillo lo que se incorpora en la nueva redacción del artículo y que se tacha en rojo lo que se elimina en esta nueva versión. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues rápidamente sé lo que ha pasado. ¿Vale? Otra cosa es, vamos a irnos al principio, por ejemplo, de la norma, que yo entre a un documento. ¿Vale? Estoy buscando el estatuto, pues nada, accedo a él y una de las primeras cosas que tengo que hacer yo siempre es echar un vistazo aquí en la parte izquierda a la tabla de versiones de vigencia. Porque aquí voy a ver cuándo ha sido la última vez que se ha modificado la norma entera. ¿Vale? No el artículo como hemos visto antes, sino la norma. Entonces, aquí me dice, oye, pues recientemente, el día 30 de noviembre, se ha modificado el estatuto. Aquí es cuando digo, bueno, ¿y qué ha pasado el día 30? ¿Qué norma lo modificó? ¿Vale? Pues si tenemos esas dudas, nos vamos aquí arriba a Historia de la norma, donde vamos a tener un listado ordenado cronológicamente de todas esas normas que han ido modificando el texto de la que estamos viendo. Entonces aquí me dice pues, que este Real Decreto Ley 8/2024, de 30 de noviembre, modificó el estatuto. ¿Dónde? Mostrar comentario. Pues mira, ha modificado o ha introducido la letra G del número 3 del artículo 37. Ha redactado el 47.6. El 64 lo ha introducido. ¿Vale? Entonces, aquí yo ya sé qué es lo que ha pasado y si quiero consultar cómo ha quedado alguno de estos artículos, pues simplemente hago clic en este icono, en la balancita, me lo muestra aquí, pero digo, no, quiero verlo en texto completo para consultar esa modificación. Pues consultar otras redacciones, veo la versión anterior y las comparo. Igual que hemos hecho antes. ¿Vale? Era el punto 6, creo que ponía. Aquí estaría. Pues se ha incorporado, ¿vale? este texto. ¿Bien? Esto también me puede servir para consultar el texto completo de una norma en un momento determinado del tiempo. Yo estoy viendo la versión actual, la última. Pero yo podría ver, como vemos aquí, versiones anteriores. Aquí siempre voy a tener las dos versiones anteriores. Pero si yo necesito algo que sea posterior, que no esté, o sea, que sea anterior, que no esté aquí, ¿vale? Pues necesito esta norma tal y como estaba redactada en octubre del año 2018. Bueno, pues nos venimos aquí arriba, le pone selecciona la fecha y le digo pues que quiero el año 2018, el mes de octubre y el día que yo quiera. ¿Vale? Pues el 18. Y al pulsar en la lupa me mostrará la versión que estuvo vigente en esa fecha. ¿Vale? En este caso, la versión que estuvo vigente entre el 5 de julio hasta el 6 de diciembre. ¿Que quiero volver a la vigente ahora mismo? Que es lo normal. Pues siempre la que tenga este check en la izquierda. Hacemos clic en él. Y listo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es legislación. Códigos, lo hemos visto. Carpetas, no tiene más. Convenios. Aquí únicamente comentar un par de detalles. Vemos que se busca igual el buscador por palabras, la fecha de disposición, de publicación, el código de convenio, el número oficial, si es estatal, autonómico o provincial. ¿Vale?
igual. Y el, en este caso, sector de actividad. ¿Vale? Pues es transporte de mercancías por carreteras. Pues me vengo a la T, tengo transporte y comunicaciones, puedo buscar aquí arriba, ¿eh? O sea que no, si no sé, parece un poco... Vale, pues transportes por carretera, mercancías y viajeros, pues transporte de mercancías. Y ya está. No tiene más. Es buscar dentro del índice. Pero ya digo, incluso podría buscar aquí. Importante, siempre están marcadas estas dos opciones, la de mostrar solo vigentes y buscar solo en el título. Si yo necesito un poco un histórico de un convenio, pues habrá que quitar este check, para que no busque solo en vigentes, sino también en convenios ya derogados, ¿de acuerdo? Y si yo sé y tengo la completa seguridad de cómo se llama el convenio que estoy buscando, pues dejaré esto de solo título, para que sea más concreta mi búsqueda. Si por lo que sea yo estoy buscando, pero no un convenio, sino algo dentro de un convenio. A lo mejor necesito la descripción de una ocupación, ¿vale? Porque yo, o de un puesto de trabajo, pero yo en el contrato le voy a poner, pues según convenio, tus funciones son X, las que sean. Imaginemos que estoy buscando qué hace un técnico de mantenimiento de una página web. Si yo pongo aquí página web y pulso en encontrar, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún convenio que en el título ponga página web. Tendré que quitar este check para que busque también en el texto íntegro de los documentos, ¿vale? Para que me localice eso que estoy buscando. ¿De acuerdo? O sea que bueno, es un poco lo que hay que tener en cuenta con los convenios. Y en doctrina también pasa un poco lo mismo, pero al revés, no está marcado y yo lo podría marcar. Oye, estoy buscando un libro. Pues para evitar que me salgan todos los artículos publicados en revistas, pues búscame solo libros, porque tengo el título. ¿Vale? Y lo mismo, si conozco cómo se llama el título del libro, si conozco, me han pasado el dato de un artículo doctrinal que se titula X, pues búscame solo en el título para afinar un poquito más, ¿vale? Y si no, pues búsqueda general por palabras. Aquí cambian un poquito los campos, número de revista o año de publicación. ¿De qué publicación se trata? ¿Vale? Aquí tendremos pues un montón de publicaciones. ¿Quién es el autor? ¿De qué editorial? Luego también las voces. Y muy interesante, igual que hemos buscado antes, por disposiciones aplicadas. Recordemos ese artículo 39 y 93. Aquí puedo buscar por disposiciones comentadas. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, pues hay un proyecto de reforma de una norma o se ha modificado una norma y andamos un poco perdidos cuando son modificaciones de estas de calado y, bueno, queremos información de qué ha pasado. Esto, por ejemplo, pasó mucho con la reforma del texto refundido de la ley concursal, que ha sido, bueno, más o menos reciente. Claro, hubo un proyecto de reforma y había muchas dudas sobre, oye, ¿cómo va a quedar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a modificar? Bueno, pues una cosa muy útil es decir, oye, búscame comentarios sobre una norma en concreto. Pues yo vengo aquí, pongo concursal, pulsamos en el buscador, me dice, pues aquí tengo el texto refundido de la ley concursal. Lo marco y encontrar. ¿Vale? Pues vemos pues, la posición de los socios en los nuevos planes de reestructuración, por ejemplo, 2 años de aplicación práctica. Aquí vemos un poco pues todo sobre esta norma. ¿Vale? Incluso voy a pasar rápido páginas. ¿Ves? Aquí esto me está diciendo que es un libro. ¿Vale? Lo que decía, pueden ser artículos o comentarios o capítulos de un libro. De hecho, nos dice esta doctrina forma parte del libro tal. ¿Vale? Pero yo quería mostrar, a ver si llevamos a alguno. Porque esto es un libro muy extenso, me va a dar todos los artículos. Bueno, por ejemplo, esto es una de las cosas que se introdujo en la reforma, pues reflexiones sobre los concursos sin más en microempresas insolventes, etc. Y estaba buscando porque seguro que tiene que haber algún comentario que hable del proyecto de reforma, en este caso de la ley concursal. Esto aquí me están sacando todos los capítulos de un libro. Pero bueno, que
es una forma interesante de documentarnos sobre lo que ha pasado o lo que viene tras una modificación. Luego, ¿qué tendríamos? Los casos. Casos, como ese que hemos visto antes, de aquello de la cláusula suelo, que yo puedo buscar desde aquí, ¿vale? O podría decir, pues quiero asuntos laborales, fiscales, mercantiles, contenciosos. Pues es un tema laboral. Pues aquí tengo todos los casos. Bueno, en este caso, pues 683. Y ya lo de antes. Pues puedo buscar, puedo seleccionar de qué despacho, ¿vale? Por voces, igual por año, lo más reciente, etcétera. Pero, como vemos, es lo que hemos visto antes, ¿vale? Pues esos antecedentes de hecho, cuál fue la resolución, etcétera. Y digo, documentos para mí muy interesantes. Y por último tenemos los formularios, los modelos de escrito. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Es todo igual, se busca por palabras. Dice, oye, ¿de qué tipo de escrito es? Pues es lo que comentábamos. Pues es sobre un acuerdo, alegaciones, un anuncio, una cláusula, un contrato, una declaración, una denuncia, hay de todo. Lo único que diferencia un poquito también está basado, aparte de las materias, las disposiciones también, es que tiene un pequeño índice, ¿vale? Que nos puede ayudar a localizar lo que queremos, ¿vale? Entonces, pues yo puedo ir abriendo, pues yo que sé, tráfico, pues lo abrimos, pues por ciento sancionador, práctica contenciosa administrativa, pues abrimos aquí, ¿vale? Permiso por puntos, lo que sea. ¿Vale? Entonces, pues un escrito de alegaciones cuando estoy interesado frente a la notificación de pues un recurso de alzada o lo que queramos. Y luego ya marcamos el que nos interesa, encontrar, aunque esté vacío aquí, y tendríamos, en este caso, un documento con el modelo, como hemos visto el anterior, exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es la ley digital, lo que queríamos pues un poco mostrar en esta sesión de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Más o menos claro todo. Las dudas imagino que surgen luego a la hora de trabajar, ¿verdad? Pero bueno, para eso sabemos siempre a comentar una novedad también importante, que es el área de cliente, ¿vale? En este área de cliente lo que vamos a poder es acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña, o si es por IP, pues lo haremos también. Y vamos a tener pues un montón de ayudas, informaciones, etcétera. Uy, ¿por qué me ha llevado aquí? Un segundo, porque me debe haber llevado a otro sitio. Aquí, ¿vale? Donde tenemos, pues, videotutoriales, los cursos colectivos, un poco como esto que estamos haciendo hoy, pero están abiertos a todos los clientes. Eh, Contactar con un agente. Y luego, importante, aquí arriba, el aula de conocimiento, donde, pues, en función de lo que queramos, pues si me voy a la ley digital, tengo los cursos, ¿vale? Si me voy a videotutoriales o materiales de apoyo, pues igual aquí vamos abriendo y tenemos pues guías rápidas, etcétera. Vamos a ir, esto es nuevo, y vamos a ir incorporando más información, ¿de acuerdo? Creo que, Julia, tenías la mano levantada, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar que nosotros para poder acceder a Legalteca, igual que Sí. tú si tienes la posibilidad de hacerlo de manera fácil, Ujú. nosotros tendríamos que tener antes abierto el producto de Legalteca para poder Ajá. acceder desde la base de datos de la ley. Vale, que simplemente pues desde este mismo icono que tenéis aquí, ¿vale? Una vez que estéis dentro de la ley digital, lo podéis abrir. Bueno, No. no lo hemos abierto. Nosotros no sería así, o sea, nosotros tendríamos que estar antes en Ujú, abrir antes Legalteca a través de alguno de los productos que tenemos contratados con vosotros, ujú, para que sí. luego en el caso de entrar desde la ley nos llevara Ajá. directamente a Legalteca si es que tenemos ese Ah, vale. producto contratado, que tampoco tenemos todo. Ujú. Bueno, lo que hace Tenemos es una la búsqueda en ley, lo que tengáis, claro. sí, la ley, o sea, el diario La Ley sí que está porque viene con la base de datos. Eso Me es. parece que es la Unión Europea y estoy esperando la confirmación de 3 revistas que hemos suscrito para el año 2025. Ajá. Sí, Bueno, pues aparte haría la búsqueda en eso que tenéis contratado, efectivamente. vale. Muy bien, más preguntas, más dudas.
Parece que no. Bueno, pues por mi parte, poco más. Pues únicamente, como siempre, agradeceros, como todos los años, que contéis con nosotros, conmigo en particular, para estas sesiones. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente, pues un saludo para todos y a ver si nos vemos dentro de poco. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta Gracias, luego. buenos días, hasta luego.